Tras ser capturado por los soviéticos en los últimos días de la guerra, Rochus Misch fue llevado a Moscú, interrogado durante semanas y enviado sin juicio a distintos campos del Gulag. Pasó casi 9 años entre traslados, trabajo forzado y silencio obligatorio. Cuando regresó a Berlín en 1954, montó una pequeña tienda y vivió sin llamar la atención. Durante décadas repitió que solo era el telefonista de Hitler y evitó cualquier discusión sobre el pasado. En sus últimos años empezó a hablar y lo hizo sin cambiar nada y sin mostrar arrepentimiento. Dijo que no sabía, que no preguntaba, que solo cumplía con su deber. Pero después de guardar silencio tanto tiempo, ¿por qué eligió hablar cuando ya nadie podía juzgarlo? La llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó el inicio de una era de cambios profundos y devastadores para Alemania y el mundo. El partido nazi, bajo su liderazgo, se impuso rápidamente sobre la democracia de la República de Weimar, utilizando una combinación de propaganda, intimidación y alianzas políticas para consolidar el poder. En los primeros años del régimen, Hitler estableció una estructura autoritaria que colocó a su alrededor a una serie de figuras clave que servirían para implementar su visión totalitaria. El régimen nazi no solo se apoyó en la fuerza militar, sino también en organizaciones paramilitares como las SA, Sturmabteilung, y las SS, Schutzstaffel, que inicialmente tenían funciones de seguridad y control de las manifestaciones, pero que con el tiempo se convirtieron en los pilares de la represión interna. Las SS, bajo la dirección de Himmler, empezaron a tomar poder y a expandir su influencia dentro del régimen. Se encargaron de la seguridad interna, la persecución de opositores y la implementación de políticas de exterminio. A medida que el Tercer Reich se afianzaba, las SS se consolidaron como una organización clave, con una estructura jerárquica bien definida, que se extendió rápidamente para cubrir aspectos de la gestión del poder, la policía secreta y la persecución sistemática de minorías. Estos hombres, algunos de ellos de confianza personal de Hitler, se convirtieron en los más cercanos colaboradores del Führer y fueron los encargados de ejecutar las decisiones más oscuras del régimen. Mientras todo esto ocurría en los altos círculos del poder nazi, figuras como Rochus Misch empezaban a formar parte de la maquinaria del régimen. Aunque no pertenecía a la cúpula del poder, Misch fue elegido para unirse a una de las unidades de confianza de Hitler, el Begleitkommando des Führers, encargado de su protección personal y comunicaciones. Rochus Misch nació en la región de Silesia en 1917. Perdió a sus padres siendo todavía un niño, su madre murió cuando tenía apenas 2 años y su padre, que había servido como soldado en la Gran Guerra, falleció poco después, por lo que fue criado por sus abuelos en un ambiente sencillo y marcado por las carencias. Desde joven mostró inclinación por el dibujo y pensaba en formarse como artista gráfico, aunque la situación política y económica de Alemania en los años 50 y 60 fue muy difícil. Años 30 alteró esas expectativas. El auge del Partido Nacional Socialista coincidió con su adolescencia y, como muchos otros de su generación, se vio influenciado por la propaganda, el deseo de estabilidad y la promesa de un futuro diferente. La vida en Silesia ofrecía pocas alternativas y el ejército aparecía como una salida segura. Al cumplir la mayoría de edad, ingresó en la escuela de oficios y al mismo tiempo comenzó a considerar el servicio militar como opción permanente. En 1937 se alistó en la recién organizada Waffen-SS, unidad creada como brazo militar de las SS, distinta de las formaciones tradicionales del ejército regular. Su incorporación no fue resultado de convicciones ideológicas profundas, sino de la oportunidad de asegurar un trabajo estable, con paga regular y un marco de disciplina que le ofrecía proyección. Tras el reclutamiento, fue sometido a instrucción básica en ejercicios físicos, uso de armas y obediencia estricta. El entrenamiento era riguroso y buscaba formar soldados resistentes, capaces de cumplir órdenes sin dudar. Su primera asignación fue en una compañía de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la guardia de élite del Führer, aunque en funciones militares de campaña. En septiembre de 1939 participó en la invasión de Polonia, la primera gran operación de la guerra. Durante ese avance, resultó herido de gravedad en el pecho por fuego enemigo, lo que lo dejó fuera de combate durante varios meses.
Fue trasladado a hospitales de campaña, donde permaneció en recuperación prolongada. Su estado no le permitía regresar al frente, y los médicos recomendaron su reasignación a tareas menos exigentes físicamente. Esa circunstancia cambió el curso de su vida, ya que en lugar de volver a una división de combate, fue derivado a servicios internos de la SS. En 1940 recibió destino en el Begleitkommando des Führers, el pequeño destacamento encargado de la seguridad personal de Hitler. El grupo estaba integrado por unos pocos hombres cuidadosamente seleccionados, y su función combinaba la protección física del líder con tareas de mensajería y comunicación. El traslado de Misch a esa unidad no fue resultado de una petición personal, sino una decisión administrativa basada en su condición médica y en la necesidad de cubrir vacantes. Así pasó de soldado raso en una compañía de campaña a miembro de un círculo reducido alrededor del Führer. El ingreso a esa formación supuso un cambio radical en su rutina. Ya no era un combatiente en trincheras ni un recluta en ejercicios, sino un miembro de la escolta más cercana al jefe del Estado alemán. Desde el principio recibió instrucciones claras. Debía mantenerse siempre disponible, cumplir órdenes sin demora, no intervenir en conversaciones y guardar absoluto silencio sobre lo que viera u oyera. La discreción era la norma principal. El Begleitkommando funcionaba como una extensión del aparato de seguridad, pero con reglas internas mucho más estrictas. El contacto directo con Hitler no era constante, pero era posible, y eso exigía una conducta intachable. Los superiores dejaban claro que cualquier desliz podía significar la expulsión inmediata. La primera vez que Misch vio a Hitler en persona fue en Berlín en el año 1940, cuando ya estaba integrado formalmente a la escolta. No hubo presentación especial ni conversación, simplemente lo observó pasar rodeado de oficiales, mientras él cumplía su función de enlace. Esa escena marcó el inicio de una relación de proximidad sin familiaridad. A partir de entonces, Misch se convirtió en uno de los hombres que acompañaban al Führer en traslados, viajes y estancias en distintos cuarteles generales. Su papel era doble: actuar como mensajero y cubrir funciones de operador en la central telefónica personal que se instalaba donde quiera que Hitler se trasladara. Las misiones de mensajería consistían en transportar documentos y mensajes confidenciales entre oficinas, ministerios y mandos militares. Debía moverse con rapidez y sin levantar sospechas, muchas veces en autos oficiales con rutas vigiladas. Las tareas de comunicación eran aún más delicadas. Se encargaba de abrir líneas, conectar llamadas cifradas y mantener activo el sistema de comunicaciones privadas del Führer. Era un trabajo técnico, de absoluta precisión, donde no había espacio para errores ni retrasos. El aparato de Hitler dependía de esa red, y quienes la manejaban tenían la responsabilidad de asegurar su funcionamiento continuo. El ambiente del cuartel general estaba marcado por la solemnidad. Oficiales, ayudantes, secretarias y escoltas se movían con cuidado, evitando cualquier gesto innecesario. El poder no se ejercía con gritos ni demostraciones exageradas, sino con silencios largos, miradas fijas y órdenes secas. Misch se adaptó pronto a ese clima. Aprendió a desaparecer entre los pasillos, a caminar sin llamar la atención, a estar presente sin ser visto. Esa capacidad de invisibilidad fue valorada por sus superiores, quienes lo mantuvieron en el cargo durante años. Él mismo reconocía que lo importante no era lo que sabía, sino lo que callaba. Las residencias de Hitler, como el Berghof en Obersalzberg o la Cancillería en Berlín, eran escenarios donde Misch desarrollaba su trabajo. En cada desplazamiento debía acompañar el traslado de la central telefónica, asegurarse de que las líneas estuvieran listas antes de la llegada del Führer y permanecer en guardia durante las jornadas de actividad. El proceso era siempre el mismo: instalar, probar, conectar y vigilar. El éxito consistía en que nadie notara su presencia. Cuando Hitler caminaba por los corredores, el personal se apartaba y bajaba la mirada. Misch hacía lo mismo. No había espacio para conversaciones triviales ni para interacciones fuera de protocolo. Los viajes eran constantes. Hitler se desplazaba en tren especial, en avión o en convoy, y con él se trasladaba su equipo de seguridad y comunicación. Misch formaba parte de esos movimientos, siempre atento a montar o desmontar equipos, a revisar conexiones y a asegurar que todo funcionara sin interrupción.
En el tren conocido como América, adaptado como vagón blindado para el Führer, se habilitaban cabinas de comunicación donde él debía trabajar largas horas. En los aeródromos se instalaban dispositivos temporales que debía controlar con precisión. Cada traslado era una operación logística que exigía disciplina y coordinación, y para Misch se convirtió en parte de la rutina. Las normas de confidencialidad eran absolutas. Se le prohibía comentar con otros miembros de la escolta cualquier información a la que tuviera acceso. Ni siquiera con su esposa podía hablar de su trabajo. El secreto era una carga constante, pero también una protección. La instrucción era clara. Lo que se escuchaba no se repetía. Las conversaciones telefónicas podían incluir datos militares sensibles, nombres de oficiales o instrucciones estratégicas. Misch estaba obligado a oír sin escuchar, a registrar sin comprender, a cumplir sin preguntar. Ese patrón de silencio definió toda su carrera en el Begleitkommando. La vida personal de Misch quedaba en un segundo plano. Aunque logró casarse durante la guerra y tener momentos con su familia, su tiempo estaba condicionado por los turnos en la central y por los viajes con la escolta. El matrimonio se convirtió en un espacio breve de normalidad, en medio de una vida marcada por la guerra y el secreto. En su entorno privado tampoco hablaba de lo que hacía. Era un muro de silencio incluso en su hogar. En la Cancillería del Reich, ubicada sobre la Vossstrasse, asumió el rol de telefonista oficial de Adolf Hitler. Su sala estaba situada en un pasillo apartado, rodeada de oficinas de ayudantes y dependencias técnicas. Allí se encontraba el sistema de comunicaciones privadas del Führer, una mesa con cables, interruptores, luces parpadeantes y auriculares colgados en soportes metálicos. Su tarea era manejar este sistema, asegurando que las comunicaciones del jefe de Estado con ministerios, cuarteles y mandos militares se mantuvieran abiertas. El sistema era complejo, con códigos precisos y líneas cifradas que debían mantenerse sin interrupciones. Cualquier error podría poner en peligro una comunicación crucial. Misch, siempre atento, conectaba las llamadas entre Berlín y cuarteles en Polonia, Francia o Noruega con una precisión milimétrica. La disciplina en su trabajo era total, sin margen de error, donde la rapidez y exactitud eran esenciales. El ambiente en la Cancillería se definía por un silencio constante. Los empleados se movían por los pasillos sin hacer ruido, y aunque los teléfonos sonaban en las oficinas cercanas, el ruido eléctrico del tablero de comunicaciones de Misch lo amortiguaba todo. Las órdenes eran breves, los intercambios de palabras mínimos. Himmler, Goebbels, Göring y otros jerarcas se desplazaban por allí, sin intercambiar más que miradas fugaces y gestos de reconocimiento. En ese entorno, el contacto físico y verbal era mínimo. La jerarquía se señalaba con simples gestos. El trabajo en la Cancillería imponía una disciplina invisible. Misch se adaptó rápidamente, aprendiendo a observar sin mostrar reacción, a escuchar sin involucrarse y a moverse sin llamar la atención. Su función no era interpretar ni comprender lo que ocurría, sino garantizar que las comunicaciones funcionaran sin interrupciones. Era una figura que estaba cerca de todo, pero fuera de todo, al mismo tiempo. Las secretarias y otros empleados seguían una rutina similar. Se dedicaban a mecanografiar discursos, transcribir documentos y preparar correspondencia oficial, pero las conversaciones eran casi inexistentes. El trato era distante, casi impersonal. No se hablaba de la guerra ni de la política, solo de tareas cotidianas. La frialdad y la falta de familiaridad formaban parte del sistema, y el silencio era una regla no escrita. En lo personal, Misch logró casarse en 1942 con Gerda, la mujer que había conocido años antes. Su matrimonio fue breve, con unos días de permiso y un obsequio de la Cancillería, 2 cajas de vino y una bonificación en efectivo. Aunque el trabajo de Misch seguía siendo su prioridad, el matrimonio le ofreció un respiro en medio de la presión constante del entorno en el que vivía. No obstante, las pausas en su trabajo eran siempre breves. La rutina diaria seguía dictando su vida. Con el tiempo, la Cancillería se convirtió en el centro de operaciones principales de Hitler y los viajes de Misch se volvieron menos frecuentes. La función de conectar a Hitler con sus generales y otros ministerios ocupaba largas horas. El sonido metálico de las conexiones telefónicas y el constante ir y venir de las líneas formaban parte de su día a día. La disciplina seguía siendo fundamental y el ritmo de trabajo no se interrumpía.
A medida que los bombardeos aliados sobre Berlín se intensificaban, las medidas de seguridad en la Cancillería se reforzaban. Se instalaron sistemas adicionales en los sótanos, pasillos subterráneos y entradas blindadas. Misch continuó con su labor en ese ambiente tenso, trasladando equipos cuando era necesario y adaptándose a las nuevas condiciones del complejo. Aunque las bombas retumbaban fuera, el sistema de comunicaciones debía seguir funcionando. El traslado de las oficinas a un área subterránea de la Cancillería marcó un nuevo cambio en la dinámica. Aunque aún no se trataba del encierro total en el Führerbunker, el lugar se organizaba bajo tierra. Los espacios se hacían más reducidos, las ventanas desaparecían y el ruido de los ataques aéreos se filtraba a través de los muros. Las condiciones se volvieron opresivas, pero el ritmo de trabajo seguía intacto. Las secretarias mecanografiaban, los oficiales dictaban órdenes y el teléfono nunca dejaba de sonar. En medio de todo, los jerarcas pasaban por los pasillos, pero las conversaciones con ellos eran casi inexistentes. Misch se mantenía en su puesto, en la sala de conexiones, distante del círculo de poder. Aunque su puesto estaba físicamente cerca de los tomadores de decisiones, su acceso a ellos era casi nulo. Esa paradoja definió su experiencia, siempre presente, pero completamente al margen. La disciplina del silencio también llegaba a su vida personal. Cuando visitaba a su esposa, evitaba mencionar su trabajo. Gerda sabía que debía mantener la discreción, que había cosas que no podían ser preguntadas. Así, su vida en casa se mantenía al margen del ambiente en el que trabajaba, donde el secreto y la confidencialidad eran lo más importante. A medida que la guerra avanzaba y Berlín sufría más bombardeos, las condiciones de trabajo de Misch se volvían más difíciles. Los cables, las conexiones y los sistemas telefónicos eran reparados constantemente, mientras la ciudad se desmoronaba a su alrededor. Pero la central debía seguir operando, sin importar lo que sucediera en las calles. La rutina no se interrumpía. En enero de 1945, cuando Berlín ya estaba bajo el asedio constante de la artillería soviética, Adolf Hitler se trasladó definitivamente al Führerbunker, el complejo subterráneo construido bajo el jardín de la antigua Cancillería del Reich. Ese refugio, diseñado con muros de hormigón armado, sistemas de ventilación y pasillos reforzados, se convirtió en el último centro de operaciones del régimen. Rochus Misch recibió la orden de instalar allí su puesto, trasladando la central telefónica privada que debía mantener conectadas las últimas líneas entre Hitler, el ejército y los ministerios que aún seguían en funcionamiento. Desde ese momento, el subterráneo pasó a ser su único mundo. El complejo tenía dos niveles: el Vorbunker, más cercano a la superficie, y el nivel profundo donde residía Hitler junto con su círculo más próximo. En esos espacios estrechos y sin ventanas se instalaron dormitorios pequeños, oficinas improvisadas, una sala de reuniones, habitaciones para secretarias, cocinas eléctricas y el despacho personal del Führer. La iluminación era artificial y parpadeante, el aire se cargaba de humo de cigarrillo y de humedad, y el ruido de los generadores sustituía al silencio de la superficie. Misch se instaló en la sala de comunicaciones, rodeado de cables, interruptores y auriculares, obligado a permanecer en alerta las 24 horas para asegurar que el teléfono funcionara. La vida bajo tierra se organizaba en torno a rutinas forzadas. Las comidas llegaban a horario gracias a cocinas pequeñas que trabajaban con lo poco que quedaba de provisiones. Se servían raciones reducidas de pan, sopa y café, mientras el resto de la ciudad sufría escasez extrema. Los turnos se repartían entre secretarias, oficiales de guardia y personal de seguridad. Nadie salía al exterior salvo para cumplir funciones esenciales. El contacto con la superficie era casi inexistente, salvo por el temblor que recorría los muros cuando la artillería soviética impactaba en las calles cercanas. El ruido era constante, y por las noches el eco de las bombas hacía vibrar los pasillos. En esas semanas, la tensión no dejaba de aumentar. Las noticias que llegaban eran cada vez más sombrías. Desde distintas guarniciones informaban que ya no quedaban hombres, que las órdenes llegaban cuando todo estaba perdido o que nadie sabía con certeza quién tenía el mando. Aún así, el funcionamiento del búnker continuaba por pura inercia. Hitler seguía recibiendo informes, firmando papeles y reuniéndose con los oficiales que aún quedaban en Berlín, como si todo fuera recuperable. El ambiente se volvía más pesado con cada día que pasaba. Las conversaciones eran cada vez más breves, los movimientos más contenidos y el silencio más revelador.
Todos sabían que el final estaba cerca, pero nadie decía nada. Las visitas al Führerbunker en esas semanas fueron cada vez menos frecuentes. Algunos jerarcas se acercaban para despedirse o para buscar la última instrucción del Führer. Goebbels permanecía constantemente junto a Hitler, mientras Bormann controlaba el acceso a su despacho. Himmler y Göring ya no aparecían, y cuando sus nombres se mencionaban, era para acusarlos de traición. Misch veía pasar a esos hombres por los pasillos, escuchaba sus voces al otro lado de las puertas, pero no participaba de las conversaciones. Su papel era mantener la línea abierta y esperar. La figura de Hitler en esos días estaba marcada por el desgaste físico y el aislamiento. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, con el rostro pálido y la mirada perdida en algunos momentos. Pasaba horas en su despacho, revisando mapas que ya no reflejaban la realidad, dictando órdenes a generales que no tenían tropas y hablando de movimientos estratégicos que eran imposibles de ejecutar. Eva Braun, instalada en una habitación contigua, se mostraba serena, vestida con cuidado, comportándose como si el mundo exterior no se estuviera derrumbando. Organizaba pequeñas reuniones, compartía café o charlaba con las secretarias, siempre intentando mantener una apariencia de normalidad. El teléfono de Misch sonaba cada vez menos. Las líneas con el oeste fueron cayendo una tras otra hasta quedar inservibles. A finales de abril, las únicas conexiones que aún funcionaban eran internas o con guarniciones cercanas que resistían de manera simbólica. El 25 de abril Berlín quedó completamente rodeada y el búnker dejó de ser un centro de mando para convertirse en un refugio sin salida. Desde entonces, la tensión se transformó en resignación. El 30 de abril por la tarde, mientras el personal seguía sus rutinas en medio de un silencio cada vez más espeso, Otto Gunsche salió de la habitación privada de Hitler con el rostro rígido y anunció, sin exaltación, que el Führer había muerto. Eva Braun yacía a su lado, también sin vida. Nadie gritó, nadie corrió. La noticia circuló en murmullos contenidos, y de inmediato se cumplieron las instrucciones previamente acordadas: envolver los cuerpos, llevarlos al jardín y reducirlos a cenizas con gasolina. Misch no presenció directamente la escena en el exterior, pero desde la sala de comunicaciones percibió el olor del humo, el calor que subía por las escaleras y el silencio pesado de quienes regresaban. Gunsche tenía el uniforme manchado, Bormann permanecía en los pasillos sin decir palabra, y Goebbels continuaba en su puesto, con expresión apagada. El teléfono volvió a sonar, con una voz desconocida que quería confirmar lo ocurrido. Misch escuchó unos segundos y colgó. No había nada más que decir. Esa misma noche, la tragedia se repitió con la familia Goebbels. Magda decidió que sus 6 hijos no sobrevivieran al colapso del Reich. Nadie escuchó gritos ni llantos. Simplemente se supo que los niños fueron llevados a sus habitaciones y que no volvieron a salir. Misch se enteró por comentarios en voz baja, por los movimientos apresurados de médicos y asistentes, y por el silencio repentino que recorrió los pasillos. Comprendió que habían muerto, aunque nunca lo vio con sus propios ojos. La atmósfera se volvió aún más densa, y los últimos que permanecían allí entendieron que todo había terminado. En los días siguientes, el búnker se vació lentamente. Algunos oficiales intentaron escapar por pasadizos hacia el metro, otros buscaron llegar a las líneas soviéticas para rendirse. Bormann desapareció en la confusión, y Goebbels, tras asumir formalmente como canciller en reemplazo de Hitler, terminó también quitándose la vida junto a su esposa. Misch permaneció en su puesto hasta recibir la orden de evacuar. Salió por una de las salidas laterales, en medio de un Berlín en ruinas, con las calles llenas de humo y los edificios derrumbados. Llevaba consigo solo lo necesario, sin saber a dónde ir ni cuánto tiempo más podría mantenerse libre. Así terminó su permanencia en el corazón del poder nazi, bajo tierra, testigo de los últimos días del Tercer Reich, marcado por el silencio de los pasillos del Führerbunker y por los ecos de un final que no necesitaba palabras para entenderse. Después del colapso del búnker, cuando los restos del Tercer Reich quedaron enterrados bajo las ruinas de Berlín, Rochus Misch fue detenido por las fuerzas soviéticas. No hubo juicio ni defensa, lo subieron a un camión sin explicaciones. Durante los siguientes 9 años, su vida estuvo marcada por interrogatorios, traslados y el silencio impuesto en algún rincón de la Unión Soviética. Según él, no sabían qué hacer con alguien como él.
No era un alto mando ni figuraba en los archivos de decisiones políticas, pero su cercanía con Hitler le impidió ser liberado sin más. Pasó los primeros meses en la Lubyanka en Moscú, donde lo interrogaban a diario y le hacían preguntas sobre los últimos días del Führer, las reuniones secretas, los nombres que recordaba y lo que ocurrió en aquellas horas finales, aunque él insistía en que no había estado presente. Decía que no sabía nada y que no podía inventar lo que no había visto. Más tarde lo enviaron a los campos de trabajos forzados en Siberia. No fue el único, pero a diferencia de otros, Misch nunca tuvo un proceso formal. Lo mantenían encerrado por lo que representaba, no por lo que había hecho. Él mismo decía que nunca lo golpearon para matarlo, pero sí para quebrarlo, que querían que firmara declaraciones, que diera nombres, que ofreciera una narrativa útil, pero él insistía en que era técnico, no criminal. Durante los años que pasó prisionero, su familia no supo si estaba vivo o muerto. Su esposa lo creyó desaparecido, no hubo cartas ni noticias. Cuando finalmente lo liberaron, volvió a Berlín sin documentos, sin dinero y sin explicación oficial. Nadie lo esperaba. Caminó solo hasta la dirección que recordaba, tocó la puerta y fue su hija quien lo reconoció. Dijo que ese momento fue más difícil que cualquier día en Rusia, porque allí al menos sabía cuál era su sitio. En Alemania ya no tenía ninguno. En los primeros años tras su regreso, intentó llevar una vida normal. Abrió una pequeña tienda de muebles, aprendió a reparar objetos viejos y evitaba las preguntas. Los vecinos lo miraban con distancia, algunos sabían quién era, otros fingían no recordarlo. Él no hablaba del pasado, no por vergüenza, sino porque no encontraba con quién hacerlo. Su versión de los hechos no interesaba a nadie. Ya se había escrito la historia, y no había espacio para matices. Durante décadas no concedió entrevistas ni participó en debates públicos. No asistía a reuniones ni buscaba atención, decía que ya había tenido bastante. Con el paso del tiempo, algunos periodistas comenzaron a buscarlo. Querían hablar con uno de los pocos que habían estado en el centro del poder hasta el final, y él accedió. A partir de los años 90, aparecieron sus primeras declaraciones en prensa. Respondía con frases cortas, sin emociones, decía que no opinaba, solo relataba lo que había visto. Cuando le preguntaban si se arrepentía, respondía que no tenía por qué, nunca maté a nadie, solo cumplía funciones técnicas. Para muchos esa postura sonaba a negación, para otros era solo la voz de alguien que vivió una experiencia sin entenderla del todo. No buscaba justificar lo injustificable, solo quería dejar claro que su rol fue limitado, que no tomaba decisiones, que no asistía a reuniones privadas, que su mundo era el de la comunicación técnica. No hablaba de ideología ni de responsabilidades compartidas, solo de funciones y rutinas. Durante años se negó a escribir un libro, decía que no tenía sentido, que nadie creería su versión. Pero hacia el final de su vida aceptó registrar sus memorias. Lo hizo sin adornos, narró los hechos desde su perspectiva, sin interpretar ni opinar. El libro fue publicado con un título sencillo, El último testigo. Allí describía su trabajo junto a Hitler, las jornadas en la Cancillería, las tardes en el búnker, los silencios de los últimos días. Contaba cómo fue detenido, cómo sobrevivió a Siberia, cómo volvió a casa sin entender qué había pasado realmente. En esas páginas no hay acusaciones, ni disculpas, ni grandes revelaciones, solo un intento de poner en palabras lo que había guardado durante más de medio siglo. Algunos lo criticaron por no mostrar remordimiento. Otros lo consideraron valioso por no tergiversar lo que vivió. Él se mantuvo firme, no buscaba rehabilitación ni aplauso, solía decir que solo describía lo que había vivido, sin emitir juicios ni opiniones. En una entrevista tardía, le preguntaron qué pensaba de Hitler. Respondió que no era un monstruo para él, que lo había tratado con respeto, que lo veía como un jefe severo pero correcto, que jamás lo oyó levantar la voz. Esa frase generó controversia, pero él no la retiró. Decía que cada quien tenía su propia imagen del Führer y que la suya no cambiaba nada de lo que había pasado. No negaba los crímenes del régimen, solo decía que no los vio, que no los vivió, que no formaron parte de su entorno inmediato. Misch murió en 2013. Fue enterrado discretamente, sin honores ni homenajes. Algunas asociaciones protestaron por el simple hecho de que se le diera cobertura en los medios, otras defendieron su derecho a contar su historia. Al final, la vida de Rochus Misch quedó reducida a la memoria de un testigo que acompañó al poder sin formar parte de él.
Su existencia atravesó la guerra, la derrota, la prisión y el regreso a un país que ya no lo reconocía. Nunca dejó de insistir en que su labor fue técnica, no política, y que lo mantuvo tantos años en silencio fue la costumbre de cumplir órdenes sin cuestionarlas. Murió siendo el último de los hombres que permanecieron en el búnker, aferrado a la idea de que su relato no cambiaría nada. Su historia quedó como un rastro incómodo, situada entre la rutina de un telefonista y la sombra de un régimen que marcó el siglo XX.